El Internet es un recurso vital que puede poner a las personas en contacto con otras de todo el mundo o permitirles investigar casi cualquier tema que puedan imaginar. Es una herramienta que se ha utilizado para resolver innumerables misterios, desde casos históricos sin resolver hasta actividades criminales más recientes. Número 10. Emilia Ignacio era una joven amable e inteligente y madre de 2 hijos cuando le arrebataron la vida violentamente en abril de 2014. Su hija, Kiani de Jesús, tenía solo 11 años en ese momento. Kiani pasó los siguientes 10 años buscando justicia y utilizó las redes sociales para lograrlo. Emilia tenía 28 años en el momento del crimen. Ella iba a graduarse de la Universidad de Maryland en mayo con un título en estudios legales. Sus amigos y familiares la conocían como una joven cariñosa que quería ayudar a los demás. Quería ser abogada y apoyar a la comunidad inmigrante. Unos 4 años antes, ella había comenzado a salir con Juan Miguel Ramán. Desde fuera, parecía que tenían buena relación. Según la familia, no había señales de violencia. Pero Kiani contó una historia diferente. Él era violento con Amelia, incluso cuando ella estaba embarazada de su hijo. Cuando logró romper con Rahman, Kiani notó un cambio en su madre. Ella volvió a ser más segura de sí misma y extrovertida. Desafortunadamente, Rahman no pudo mantenerse alejado por mucho tiempo. Los primeros reportes noticiosos indicaron que la pareja se reconcilió y salió en una cita la noche del ataque. Kiani afirmó que Rahman engañó a Emilia para salir a cenar juntos. Ella no regresó a casa esa noche, algo que era muy fuera de lo común para ella. Esa semana, sus seres queridos empezaron a buscar a Amelia. Era impensable que hubiera decidido desaparecer por su propia voluntad. Ella era una madre trabajadora y dedicada. Compañeros dijeron que Emilia les contó que extrañaba a sus hijos incluso cuando estudiaba por poco tiempo. Tras una semana de búsqueda, el cuerpo de Emilia fue hallado en su auto cerca de su casa. Había sido atacada varias veces con un objeto cortante y parecía que el crimen ocurrió la noche en que Emilia desapareció. Desde la desaparición de Amelia, nadie pudo contactar a Rahman y pronto fue el principal sospechoso. Pronto descubrieron que ya había reservado boletos para México antes del ataque. Si Rahman era el responsable, claramente era un crimen premeditado. Para frustración de la familia de Amelia, una vez que Rahman estuvo en México, aparentemente desapareció. La policía no podía hacer mucho para traerlo de regreso y la investigación se volvió muy difícil. No había otros sospechosos y el caso rápidamente se enfrió. Kiani se frustró por la falta de acción en el caso de su madre y tenía miedo de lo que Rahman pudiera hacerle a ella o a otras mujeres. Junto a una prima, inició una campaña en redes para llevar a Rahman ante la justicia. Publicó en línea sobre el caso de su madre para que la gente supiera que era más que solo una víctima de un crimen. Relató el esfuerzo de su madre para que Kiani tuviera una buena vida y sus planes a futuro. En diciembre de 2023, alguien en México contactó a Kiani por Instagram. Había visto el video y reconoció a Rahman, quien ahora usaba el nombre Pablo. Kiani contactó a la policía y, en menos de 3 semanas de recibir el mensaje, las autoridades en México habían arrestado a Rahman. Después siguió un largo proceso de extradición para llevar a Rahman a Estados Unidos y juzgarlo. Finalmente llegó a finales de 2025 y su juicio está programado para comenzar en febrero de 2026. Número 9. La historia de GarageBand Dream Adventure suena más como una leyenda urbana de videojuegos que como un videojuego real. El título japonés estaba lleno de imágenes surrealistas y horripilantes y no se podía encontrar en ningún lugar en línea. El esfuerzo dedicado de una audiencia en línea de nicho se aseguró de que este misterioso juego no permaneciera como un medio perdido y llevó Garage al mundo entero. Las discusiones sobre Garage han estado ocurriendo en 4chan desde hace tiempo, antes de 2017. Por la naturaleza del sitio web, es común que engaños sobre videojuegos surjan en los foros. Y para algunos externos, parecía que GarageBand Dream Adventure podría ser uno de esos engaños. Supuestamente fue creado en 1999 por Tomone Sakuba, un artista japonés. Solo se habían producido alrededor de 3,000 copias y nunca se había lanzado fuera de Japón. No había traducción al inglés ni a ningún otro idioma, lo que hacía difícil determinar la trama. Solo parecían existir unas pocas imágenes del juego en línea, lo que solo hacía que la gente estuviera aún más intrigada.
El poco material hallado hizo dudar a algunos sobre su autenticidad, pero Garage sí era real. Los investigadores pudieron hablar con personas que estuvieron involucradas en la creación del juego, confirmando su existencia. Desafortunadamente, no tenían el juego ni acceso a ninguno de los archivos después de que la compañía que lo produjo cerró. Japón tiene leyes estrictas contra la piratería, así que incluso si alguien llegara a tener una copia de esto, sería extremadamente rara y tendría 20 años de antigüedad, y se arriesgarían a infringir esas leyes antipiratería al publicarla en línea. A veces, copias del juego aparecían en subastas en línea, pero solían venderse por miles de yenes, inaccesibles para la mayoría de los jugadores. ¿Quién quería ver el enigmático juego? Finalmente, en 2014, un usuario del foro HG-101 compró una copia del juego por 77,000 yenes y la envió a Estados Unidos y luego a Australia. Y una vez que finalmente tuvo el juego en sus manos, lo subió a internet. Garage seguía siendo un misterio. Supuestamente, el juego había sido inspirado por un sueño que tuvo Sakuba, y esa naturaleza surrealista y onírica se reflejaba también en los diálogos. La mayoría de los personajes no hablaban de manera directa. Se parecían más a las narrativas retorcidas de un sueño extraño que a algo que realmente sucedería en la vida real. Además de eso, seguía estando completamente en japonés, lo que añadía otra capa para ocultar el significado del título. Para entonces, Sakuba ya sabía del trabajo en línea para que el mundo accediera a su juego. Producir solo copias limitadas no había sido su intención original, y estaba feliz de ver que otros querían compartir esa obra de arte. Empezó a colaborar con un nuevo equipo de desarrolladores para recrear Garage desde cero, ya que no contaban con los archivos originales. Sakuba lo había creado por primera vez en 1999. En 2021, la nueva versión de Garage se lanzó en Google Play y la App Store, permitiendo finalmente que el público internacional experimentara el juego en su totalidad. Número 8. En 2020, Michael Rainsford, un patinador de 20 años sin relación con pandillas, fue asesinado en su cocina en Merseyside, Inglaterra. Un ataque aparentemente al azar. Los vecinos vieron a los culpables huir en una bicicleta eléctrica naranja que la policía rastreó con cámaras de seguridad hasta una dirección en Seaforth, vinculando el crimen con los hermanos Mitchell y James Foy. Menos de una hora antes, los Foy, que estaban involucrados con la pandilla local, tuvieron la ventana de su casa rota por un ladrillo, lo que creyeron que fue obra de una pandilla rival, el Escuadrón de Disturbios de Kirkstone o Escuadrón de Disturbios de Kirkstone. En busca de venganza, los hermanos entraron en territorio de Escuadrón de Disturbios de Kirkstone, donde vivía la familia Rainsford. James Foy subió un video amenazante a Snapchat mostrando la bici eléctrica naranja y diciendo: «Dile a tu mamá, Pato, no uses ladrillos», con emojis de explosión. Probablemente la casa de los Rainsford fue atacada por un error de identidad. A pesar de que los FOIS intentaron deshacerse de sus teléfonos y los familiares intentaron encubrirlos, los datos de los celulares y las cámaras de seguridad los ubicaron en la escena. De manera crucial, un contacto guardó accidentalmente la historia incriminatoria de Snapchat de James Foy, la cual se convirtió en una pieza clave de evidencia junto con los mensajes de WhatsApp. Ambos hermanos fueron hallados culpables de asesinato y condenados a cadena perpetua. Otros 3 recibieron sentencias por encubrir el crimen. Número 7. Las redes sociales han ayudado a resolver muchos crímenes. Los robos son algunos de los crímenes más comunes de los que se habla en línea, con tiendas e individuos compartiendo grabaciones de cámaras de seguridad con la esperanza de atrapar a los responsables. Frecuentemente, estas imágenes no son lo bastante claras para identificar al culpable, y los robos suelen quedar sin resolverse en muchos lugares. Una tienda en Alabama parece haber descifrado el código de cómo usar las redes sociales para llevar a los ladrones ante la justicia. El 16 de septiembre de 2025, un grupo ingresó a la tienda B&B Pet Stop en Mobile, Alabama. El grupo de personas deambuló por los pasillos durante unos 10 minutos. Durante ese tiempo, colocaron 2 kits de tarántulas para llevar en su carrito de compras. Al llenarse la tienda en las cajas, uno distrajo a un empleado y los demás salieron. Los kits de tarántulas seguían en el carrito. Los kits tenían todo lo necesario para cuidar a la araña, incluyendo la tarántula de lomo rojo. Al notar lo ocurrido, el dueño de B&B, Bill Trufant, revisó las cámaras y al día siguiente halló imágenes claras de los involucrados.
Las fotos se subieron a la página de Facebook de la tienda con una leyenda que explicaba la situación y decía: ¿alguien puede ayudarnos? Queremos saber quiénes son para poder avisar a la policía. Esto me enoja mucho. Manejamos una tienda de mascotas amigable, pero cuando la gente no paga, se vuelve muy difícil. La publicación atrajo casi 200 comentarios y fue compartida más de 900 veces. La publicación fue vista por casi 250,000 de personas en su primer día. Varios comentarios apoyaron a la tienda y algunos identificaron a las dos mujeres en las imágenes. Eran Raja y Talagia Johnson. Ambas fueron acusadas de robo organizado en tiendas y para Raja era su cuarta detención en este caso. Las arañas fueron regresadas rápido a la tienda. Menos de 24 horas después del robo, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad dejando cajas que contenían las arañas afuera de la tienda. Su rostro cubierto impedía saber si era uno de los ladrones iniciales, pero las tarántulas no resultaron dañadas. Este robo destacó porque no era la primera vez que robaban animales de la tienda de mascotas de B&B. Tampoco era la primera vez que se usaban redes sociales para hallar a los responsables. En 2023, B&B publicó en Facebook sobre una mujer que entró a la tienda con sus hijos. Ella había llevado un hurón al baño de la tienda y se fue con el animal oculto. La mujer fue hallada en Mississippi. Un usuario de Facebook que se identificó como el ladrón comentó en la publicación, asegurando que fue un malentendido. Por razones desconocidas, el hurón nunca fue devuelto. Número 6. En 2022. Una sencilla alerta de Google ayudó a resolver el misterio de una pintura perdida por más de 30 años. En 1991, el personal del Museo de la Sidra en Hereford, Inglaterra, notó que faltaba algo en una de sus paredes. El museo celebraba la historia de la sidra y las manzanas y exhibía muchas obras de arte para ayudar a contar esa historia. Una de estas era el molino de sidra de Enrique Bryan Ziegler, una pintura que habían adquirido en los años 80 con la ayuda de una subvención. Un visitante oportunista había entrado al museo y simplemente tomó la pintura de la pared, luego salió con ella. La investigación policial sobre el robo inició de inmediato y el museo reportó el hecho a los registros de crímenes de arte, pero aún así no hubo rastro de la pintura. Cuando la directora Elizabeth Pemblett comenzó a trabajar en el museo en 2016, quedó fascinada por el molino de sidra. La pintura aún no había sido recuperada, pero el Museo de la Sidra exhibía una fotografía de la obra de arte. Le gustó tanto la pintura que la puso como imagen de fondo en su computadora y estaba decidida a devolverla a la colección del museo. En los 27 años desde que desapareció, no había habido novedades en el caso. Pero como había pasado tanto tiempo, Elizabeth pensó que era posible que la pintura volviera a ponerse a la venta pronto. Si la obra de arte había sido robada para una colección personal, existía la posibilidad de que los ladrones originales ya hubieran fallecido y que las personas que la heredaron no supieran que estaban tratando con una propiedad robada. También era posible que los ladrones originales simplemente se cansaran de la obra de arte o se vieran necesitados de dinero y podrían venderla, creyendo que ya nadie la estaría buscando. Elizabeth configuró una alerta de Google que le enviaría un correo electrónico cada vez que hubiera una subasta que incluyera la palabra sidra en la descripción. Como era de esperarse, recibió muchos correos, la mayoría sin relación con la pintura desaparecida. En mayo de 2022, Elizabeth recibió un correo que parecía prometedor. Aunque había ignorado muchos otros, decidió investigar este a fondo. Después de hacer clic en el sitio web de la subasta, se encontró con la misma imagen que tenía como fondo de pantalla en su computadora. La subasta empezaría en 2 semanas. Así que Elizabeth contactó rápido a la policía para recuperar la obra robada. El Museo de la Sidra conservaba la documentación que demostraba que eran los dueños legítimos del molino, y la pintura fue devuelta. La pintura no parecía estar demasiado dañada, pero necesitaba algunos trabajos de conservación antes de poder ser exhibida nuevamente. Ahora está en exhibición detrás de un vidrio reforzado y está protegida por un sistema de alarma. Número 5. Christina Robinson era una maestra brillante y extrovertida que fue brutalmente atacada en su reserva de caza en Sudáfrica en 2014. Los esfuerzos de investigación en línea de su sobrina, que vivía en otro continente, finalmente resolverían su caso. Casi 10 años después, Christina era una maestra británica que viajaba por el mundo por su trabajo.
Había enseñado en Moscú y Kuwait, entre otros lugares. Cuando se casó con un piloto retirado de la Real Fuerza Aérea en sus 40s, se estableció en Sudáfrica. La pareja tenía un albergue de safari que Cristina siguió administrando tras la muerte de su esposo. Cristina estaba en proceso de vender el negocio en 2014. Ella tenía una reunión sobre la venta el 30 de julio, pero no logró asistir. Los visitantes del albergue pronto descubrieron por qué su cuerpo fue encontrado envuelto en un edredón con signos evidentes de trauma. Mientras se contactaba a la familia de Cristina en el Reino Unido, el personal del albergue fue informado sobre el ataque a Cristina. Sin embargo, faltaba una persona, un jardinero llamado Andrea Mbayaro. La policía descubrió pronto que el compañero de trabajo llevó a Mbayaro hasta la frontera con Zimbabue. El compañero de trabajo dijo que Mbayaro habló por teléfono en el viaje y confesó matar a una mujer blanca. El originario de Zimbabue rápidamente se volvió el principal sospechoso de la policía, pero extraditarlo desde Zimbabue fue complicado en el Reino Unido. Leanne, sobrina de Christine, esperó justicia. Era muy cercana a su tía, hablaban cada semana y compartían muchos correos electrónicos. A través de esos correos electrónicos, Christine había hablado de muchos de los miembros de su personal, pero nunca mencionó a Mbayaro. El caso se prolongó y quedó sin resolver. Leanne decidió encargarse de la investigación ella misma. Descubrió que Mbayaro estaba usando las redes sociales bajo otro nombre y se había mudado de regreso a Sudáfrica. Incluso se había registrado en aplicaciones de citas. Ella se puso en contacto con él a través de estas aplicaciones usando un nombre falso. Ella fingió ser una sobrecargo heredera, dándose una excusa para no estar siempre disponible, pero lo halagó y logró mantener su atención. En un momento, Leanne logró organizar una cita falsa y consiguió que la policía de Sudáfrica se involucrara para intentar montar una operación encubierta. Por alguna razón, la operación fracasó y Mbayaro dejó de contactar a Leanne. Aunque su intento inicial de resolver el crimen en Internet no funcionó, Leanne siguió intentando conseguir justicia para su tía. La Oficina de Asuntos Exteriores del Reino Unido le sugirió no publicar sobre el caso en Internet. Pero después de años sin avances, hizo una publicación en Facebook compartiendo el nombre y la foto de Mbayaro y lo acusó de haberle quitado la vida a Cristina. La publicación se viralizó y la compartió un activista contra el crimen de Action Society en Sudáfrica. Fue justo el impulso que el caso de Cristina requería. Una mujer en Sudáfrica reconoció la foto de Mbayaro. Había estado trabajando para ella y vivía en su propiedad. La mujer contactó a Action Society, quienes trabajaron con la policía para finalmente detener al criminal. Fue declarado culpable en un juicio en 2022 y recibió 2 cadenas perpetuas por el crimen. Según Leanne, podría ser elegible para libertad condicional tras solo 22 años. Número 4. A veces, la información para resolver un misterio ya está en Internet. Solo se necesita a alguien dedicado buscando las palabras clave para unir todas las piezas. Ese fue el caso cuando un maestro investigando la historia local se topó con un misterio de siglos en una zona rural de Japón. Nick Russell es un maestro británico que reside en la isla Teba, Japón. No mucho después de mudarse a la isla, decidió investigar un poco sobre la historia local y buscó barcos extranjeros en línea. La búsqueda arrojó resultados sobre un barco misterioso que fue visto frente a la costa de la isla en 1830. La historia provino del relato de un samurái que recibió la instrucción de escribir sobre la investigación del barco. En este momento de la historia, Japón había estado cerrado al mundo exterior durante unos 200 años. El shogun a cargo había dado instrucciones estrictas de que cualquier barco extranjero que intentara desembarcar debía ser atacado y cualquier marinero que llegara a tierra debía ser capturado o eliminado. Cuando apareció el misterioso barco extranjero, los comandantes samurái no abrieron fuego de inmediato. El escritor fue enviado a investigar el barco, disfrazado de pescador. Él informó sobre un grupo de marineros que no parecían tener hambre, pero que claramente eran extranjeros. A medida que se enviaban más samuráis a investigar, surgía una imagen más clara de los hombres. Parecían estar de buen ánimo, pero pidieron agua y leña. No hablaban japonés, así que debían comunicarse solo con gestos. El samurái explicó que tenían que irse. Explicaron que si los hombres no se iban, dispararían cañonazos al barco. El samurái tendría que recurrir a la violencia, abriendo fuego cuando los hombres aún no se fueran.
No estaba claro si alguien había sido alcanzado, pero los marineros extranjeros finalmente huyeron del lugar. La única pista sobre la identidad del barco era el hecho de que parecía ser británico, algo que enfureció al comandante samurái. Durante casi 200 años, la identidad del barco había permanecido como un misterio. Era un misterio que Nick quería resolver trabajando con un grupo que traducía manuscritos. Reunió todos los detalles disponibles del relato del samurái. Pensaba que era un barco ballenero por algunos detalles, aunque otros indicaban un origen distinto. A Nick se le ocurrió que el barco podría haber sido objeto de un motín y usó Google para buscar el motín de 1829. Esta vez encontró información sobre el Brigadier Cypress, que era un barco británico que operaba en la costa de Australia en 1829. Transportaba convictos a la estación penal de Macquarie Harbour cuando algunos prisioneros se rebelaron y tomaron el barco. Cualquiera que no participara en el motín fue obligado a abandonar el barco y los convictos zarparon. William Swallow era el único con experiencia en navegación y se convirtió en el encargado. Llevó el barco por islas en el Pacífico, donde dejaron a algunos hombres, y luego se dirigió al norte. El Cypress fue hundido en China, donde los marineros dijeron ser náufragos de otro barco. Fueron enviados de regreso a Inglaterra. En el trayecto, uno de los rezagados confesó, se informó a Londres y arrestaron a los sobrevivientes del Cypress. En su juicio, Swallow dijo que había visitado Japón, algo que entonces pareció ridículo. Durante años, se consideró nada más que una invención hasta que el relato de los samuráis se relacionó con el Cypress. Número 3. Paul Murdoch, como muchos jóvenes, compartía su vida en Snapchat. Trágicamente. Un video compartido la noche del 7 de junio de 2021 minutos antes de que él y su madre, Maggie, fueran atacados violentamente, capturó la voz de la persona que después fue encontrada responsable. El padre de Paul, Alex Murdoch, provenía de una familia legal prominente en Carolina del Sur, a pesar de tener una vida aparentemente exitosa como abogado. En secreto, él lidiaba con medicamentos recetados y robaba grandes sumas de su firma y clientes desde hace años. Los crímenes financieros se descubrieron antes de los asesinatos. Alex, Paul y Maggie estaban en la finca de casa familiar. Maggie, quien dudaba en ir, fue animada por una amiga. Alex afirmó que se fue esa noche para visitar a su madre con Alzheimer. Al volver, reportó hallar los cuerpos de Paul y Maggie, baleados con 2 armas distintas, cerca de las perreras. La policía indicó que el ataque fue a las 8:49 p.m. El momento de la última actividad telefónica de Paul, Murdoch llamó al 911 una hora después, a las 10:07 p.m. El Snapchat de Paul, grabado 5 minutos antes del ataque, ubicó a Alex, Maggie y Paul en las perreras justo antes de la hora de la muerte. Contradice la versión de Alex sobre visitar a su madre en la corte. Alex dijo que estaba dormido y mintió a la policía por la paranoia de su medicamento para el dolor. Pero esto no explicó por qué no escuchó los disparos. Un video de Snapchat grabado antes ese día mostró a Murdoch con ropa distinta a la que llevaba en las imágenes de la cámara corporal de la policía. Aunque afirmó revisar el pulso de los cuerpos, los videos de Snapchat de Paul fueron pruebas clave. Murdoch fue acusado, hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua por asesinar a su esposa e hijo. Número 2. Uno de los misterios más extraños que Internet ha ayudado a resolver es un problema matemático que desconcertó a expertos por años. Lo que hizo que esta solución fuera aún más extraña es el lugar exacto de Internet donde se encontró. Las superpermutaciones son un tema interesante en matemáticas. Una permutación es una manera de ordenar un conjunto de elementos. Por ejemplo, las permutaciones de A y B son AB y BA. Una superpermutación es una cadena que incluye todas las permutaciones de un conjunto. La superpermutación para A y B se puede escribir como ABA combinando las 2 permutaciones juntas. Pero hay una manera más corta de hacer esto. ABA incluye todas las permutaciones, usando la B tanto para la primera como para la segunda permutación. La superpermutación para un conjunto de 2 elementos es relativamente simple, pero las cosas se complican rápidamente con conjuntos más grandes. El número de permutaciones aumenta exponencialmente, lo que significa que la superpermutación puede volverse muy larga, muy rápido.
Por mucho tiempo, los matemáticos pensaron que existía una fórmula para calcular la longitud de una superpermutación para cualquier conjunto. La fórmula usaba factoriales, representados en notación matemática con un signo de exclamación. 1 factorial más, 2 factorial más, 3 factorial, hasta n factorial, siendo n. El total de elementos en un conjunto genera la superpermutación más corta posible para 5 objetos. Eso sería 1 más, 2 más, 6 más, 24 más, 120, que es 153. Pero en 2014, un estudio demostró que el algoritmo no funcionaba para conjuntos de elementos mayores a 5. El estudio encontró una superpermutación para 6 elementos que era una más corta de lo que sugería el algoritmo. Esto significaba que el problema matemático seguía siendo un misterio. De nuevo, los investigadores intentaron resolver este acertijo. Y se descubrió que la falla no ocurría solo para n igual a 6, sino para cualquier número mayor. Las superpermutaciones podían obtenerse también con el experimento mental del viajante o usando computadoras para revisar opciones. Pero, aunque se podían hacer estimaciones para una nueva fórmula, no era posible encontrar nada más concreto. En 2018, el matemático Robin Houston se topó con una publicación de blog que parecía resolver parcialmente el misterio, y Houston fue la primera persona en demostrar que el algoritmo original era incorrecto. Y había estado buscando en línea publicaciones sobre superpermutaciones. La publicación del blog era de 2013. En ese tiempo, al creerse resuelto el misterio, era la solución a un problema. Publicado por un usuario anónimo en un foro de 4chan dedicado al anime, el usuario estaba hablando sobre el anime La Melancolía de Haruhi Suzumiya, que trata sobre viajes en el tiempo. Los 14 episodios de la primera temporada se emitieron en orden no cronológico, el cual cambió en retransmisiones y lanzamientos en casa. Los usuarios debatían cómo ver la primera temporada y alguien preguntó cuántos episodios tendrían que ver para verla en todos los órdenes posibles. Dado el número de permutaciones posibles que hay para un conjunto de 14 elementos, una superpermutación obviamente sería enorme. Poco después de la pregunta original, otro usuario anónimo respondió. Ellos proporcionaron una demostración que, al convertirla a notación matemática, se leería como n factorial, más n-1 factorial, más n-2 factorial, más n-3. Años después, cuando los matemáticos redescubrieron la publicación, se dieron cuenta de que esta era la mejor estimación que tenían para un límite inferior del problema de la superpermutación. La demostración parecía estar correcta. Aunque no podían asegurar que fuera la solución definitiva, sabían que la superpermutación no podía ser más corta. Un autor de ciencia ficción y matemático aficionado ideó el límite superior, que es casi exactamente igual a la ecuación para el límite inferior, pero con un signo de admiración adicional de n3. Al responder la pregunta del usuario de 4chan, tomaría alrededor de 4 millones de años ver todas las permutaciones posibles de Haruhi Suzumiya. Mientras tanto, los matemáticos todavía están tratando de averiguar si pueden lograr que la fórmula para los límites superior e inferior de la solución se cierre, finalmente resolviendo el misterio matemático de una vez por todas. Número 1. En marzo de 2014, Uday Raj Singh, un gerente bancario jubilado de 69 años, fue atacado fatalmente por una banda durante el intento de venta de un collar antiguo de oro y diamantes. A pesar de las advertencias de su esposa Sushila, Uday invitó a 6 hombres que parecían criminales a su casa en la India. Los hombres atacaron a la pareja con un arma blanca. Tras sacar el collar, los gritos de Sushila alertaron a vecinos y policías cercanos. La mayoría de la banda de 7 hombres, incluido un vigilante, fue capturada rápidamente, pero Uday ya había fallecido. Uno de los cabecillas era Madhu, un graduado de maestría en administración de empresas de 27 años, que estaba profundamente endeudado por un negocio financiero fallido y vio el collar anunciado en línea como una salida. Madhu y sus cómplices fueron liberados bajo fianza en 2017 mientras esperaban el juicio, pero Madhu desapareció y el caso se enfrió después de que se agotaron las pistas. La investigación se reinició en 2022, después de que la hermana de uno de los cómplices condenados de Madhu presionó a la policía para reanudar la búsqueda. La policía revisó el Facebook de la novia de Madhu y halló que él vivía con otro nombre en una ciudad cercana y trabajaba en un banco. Una selfie que la novia publicó con Madhu en un centro comercial llevó a la policía a vigilarla.
En mayo de 2022, 5 años después de su desaparición, Madhu fue finalmente detenido y posteriormente sentenciado a cadena perpetua. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.